Nos metemos a un tema que está increyendo y va a crecer cada vez más de aquí al domingo. Hay el Frente de Todos, es decir, la agrupación que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente, está subiendo el tono de la demanda para que el escrutinio provisorio sea claro, haciendo hincapié en la denuncia contra una empresa que es la que se encarga del escrutinio provisorio, que se llama Smartmatic. Esto tiene dos interpretaciones. Alguna gente dice, están preocupados porque van perdiendo. Otra gente dice, no, están preocupados porque no les roben la elección. En cualquier caso, generalmente hay un ruido respecto de esto. Lo que pasa es que es bastante novedoso que un candidato a presidente se haga cargo de eso y lo denuncie públicamente, porque está de alguna manera echando sombras sobre la legitimidad de la elección. Entonces esto, si la elección es peliaguda, no esta, sino la siguiente, y va a ser un lío bárbaro. La Argentina tiene como la gran virtud entre las virtudes que tiene nuestro sistema, es que ha habido tantas elecciones del 83 y en general el que gana, el que pierde reconoce la derrota y se sigue para adelante. Bueno, hay un ruido que yo miro con preocupación con cualquiera de las dos, que alguien esté jugando sucio para decir, bueno, como vamos perdiendo ensuciamos la cancha, o la otra, que alguien esté jugando sucio y dice, como vamos perdiendo vemos cómo manejar el escrutinio. Veremos de qué se trata. Enrique Chaparros, experto en seguridad informática de la Fundación Vía Libre, son los primeros que alertaron sobre vulnerabilidades en el sistema del escrutinio provisorio. Está en línea con nosotros. Enrique, muy buenos días. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Ernesto Tenemos te saluda. Muy buenos días, Ernesto. Un placer charlar contigo. Igualmente. A ver, contanos qué es lo que vos ves de este debate. Mira, la verdad es que en principio la política no es mi rubro, pero lo que te diría es que respecto a lo que recién decías, el problema central es que si la confiabilidad del sistema electoral baja, hay una crisis generalizada del Estado de Derecho. Ya sea porque hay intenciones de alterar algún resultado, ya sea simplemente porque en la impresión pública el sistema no está funcionando como debe. A ver, Enrique, espera, más allá de la opinión de qué eso significa, ¿me puedes dar datos de por qué es vulnerable el sistema que se va a utilizar para el escrutinio provisorio? Solo te puedo dar un dato de una muy pequeña fracción del sistema a partir de la investigación que hicimos, que es bastante simple de hecho. El día 20 hubo un ensayo de funcionamiento del sistema. A raíz de ese ensayo de funcionamiento, algunos medios de prensa publicaron los telegramas que habían sido transmitidos. Nosotros los analizamos y nos encontramos que están utilizando para un proceso de conversión de los telegramas un programa cuya notable antigüedad hace que tenga una enorme cantidad de posibilidades de ataque. A ver, ¿qué significa eso? Evidentemente, en lo usual, de cada mesa el presidente firma los resultados. Eso se transforma en un telegrama que va al comando central que hace el escrutinio. Ese es el mecanismo habitual. Sí. Y ese telegrama ahora se carga mediante un sistema, y ese sistema por el cual se carga el telegrama podría ser atacado. Eso es lo que vos decís. Básicamente es eso. Efectivamente, hay un cambio en el sistema. Tradicionalmente los telegramas se han llevado a una sucursal de correo y transmitidos desde la sucursal de correo. El Poder Ejecutivo, que está a cargo del escrutinio provisorio, decidió este año que la transmisión se hiciese desde los propios establecimientos de votación. Que es una buena idea, pero como toda buena idea, además de imaginarla bien, hay que implementarla bien. Y ahí es donde se plantea el problema. Por alguna razón desconocida, que a mi juicio tiene que ver con un problema de legado, de herencia, de cosas que sucedieron en el siglo pasado, hacen una transformación del formato digital de imagen que se utiliza, de modo tal que lo que se transmite es una cosa, pero lo que leen los operadores que cargan manualmente los resultados de cada telegrama está en un formato distinto. Al hacer esa conversión de un formato que se llama TIFF a un formato que se llama PDF, que es bastante conocido,
utilizan un programa para hacer el cambio, y ese programa tiene una gran cantidad de vulnerabilidades documentadas, conocidas y explotables. A ver, dame ejemplos. Bueno, es posible, enviando una imagen particularmente armada, producir lo que en la jerga llamamos una denegación de servicio, es decir, plantar el sistema. También ¿Y esto lo puede hacer solamente el gobierno o lo puede hacer cualquiera? Lo puede hacer cualquiera que tenga acceso al sistema, y pensá que va a haber 11.000 estaciones de trabajo con acceso al sistema ubicadas en los establecimientos donde se vota. O sea, a vos lo que te preocupa, vos lo que ves es la vulnerabilidad del sistema, es decir, es un sistema frágil y vulnerable que puede ser permeable a operaciones de todo tipo. Sí, y además con esto sucede, perdóname la analogía, aquello de la mujer del César, ¿no? Que no solo debe ser decente, sino también parecerlo. Ahora, pregunta, vamos a suponer que el escrutinio provisorio tiene estos problemas. Después está el escrutinio definitivo, que se hace en 2 o 3 semanas, y el escrutinio definitivo es manual, es decir, cada sector tiene copia de los telegramas que se mandaron y se como pasó en las PASO del 2017. Hubo discusión porque fue muy parejito entre Esteban Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, el escrutinio provisorio dio ganador por muy poquito a Esteban Bullrich, y después el definitivo dio ganadora por muy poquito a Cristina. Con lo cual, de haber habido un problema en el escrutinio provisorio y no haber problemas dentro de los márgenes de error de que todo es perfectible, se corrigió en el definitivo. ¿Esto, en este caso, te preocupa que no fuera así? ¿Es un problema de la empresa, del sistema que se hace para el escrutinio provisorio, o es un problema ya del resultado definitivo de la elección? No, nuestro sistema electoral, que ha sido construido con la práctica, tiene esa ventaja, que tiene 2 vías paralelas de control. Una es la del escrutinio provisorio, que en realidad sirve fundamentalmente a los propósitos informativos, es aquello en el que basamos nuestras conclusiones el domingo a la noche o del desayuno del lunes. Pero lo que tiene validez jurídica, lo que proclama a los candidatos, es el escrutinio definitivo, que tarda 2 semanas aproximadamente. Y respecto al escrutinio definitivo, ¿vos tenés algún reparo? No, hasta ahora se ha conducido con muchísimo cuidado. Está a cargo de un órgano distinto, porque ya no lo hace el Poder Ejecutivo Nacional, lo hace la justicia, el Poder Judicial, las juntas electorales de cada provincia, que dependen del Poder Judicial, y en definitiva la Cámara Nacional Electoral, que supervisa. Entonces, esta separación de poderes y separación de procesos hace que la posibilidad de fraude en una elección argentina sea bastante improbable, muy improbable, te diría. Lo que eventualmente podría suceder es que tengas información alterada en los primeros 15 días. Claro. Previo al escrutinio definitivo. Y eso genera tensión. A mí te diría, como ciudadano me preocupa. Sí, uno preferiría que eso no ocurriera, pero de cualquier manera, ¿sabes lo que yo pienso, Enrique? La verdad, escuchándolo, lo que empiezo a pensar, porque estoy hablando con unos, con otros, que ninguna persona haría fraude en un escrutinio provisorio si sabe que después queda el escrutinio definitivo, porque en principio, si pasara eso, imagínate en un proceso electoral, que 15 días después se demuestra que los datos que dio el gobierno fueron falsos y los beneficiaron. Entonces queda el gobierno como un, no solamente, digamos, como un mentiroso, es un escándalo internacional. Entonces me parecería que si hubiera la tendencia, en la Argentina no ha habido, por lo menos de manera grave, en algunas provincias sí, la tendencia a hacer algo fraudulento, quedas expuesto 15 días después, es como absurdo, es decir, sería muy estúpido alguien de hacer eso. Si vos me decís el escrutinio definitivo es sospechoso también y lo pueden manejar, bueno, ahí es otra cosa y uno miraría. Pero me parece que se está haciendo, está bien que se plantee, pero me parece que se está haciendo a un nivel un poquito exagerado. Lo primero que veo yo, por supuesto puedo cambiar de opinión, si me convence, no sé qué ves vos. Mira, yo coincido contigo en términos generales en que el sistema tal como está planteado, nuestro sistema electoral es muy robusto, y entonces a la larga vas a tener el número auténtico. El problema en todo caso es esas 2 semanas y algunos efectos sociales de lo que sucede en esas 2 semanas respecto de
la inclinación por el que vota ganador. Son 2 semanas y son 3 meses después, 2 meses y medio de campaña. ¿Entendés? Y si hay inclinación por un ganador que es fraudulento, 2 semanas después el tipo queda como un perdedor y como un mentiroso. Entonces es una cosa que desde el punto de vista racional no tiene sentido. Podría tenerlo, siempre uno sabe las pasiones humanas, la desesperación ante una derrota, etcétera, que genera. No me parece que sea el caso. Hasta donde vos me das información, por ahí hay otra información que uno no conoce. Mirá, ¿no? Las cuestiones del escrutinio definitivo que nos preocuparon, bueno, esto es algo que tiene impacto en la opinión pública, tiene impacto en la lectura pública de la elección el lunes, es necesario señalarlo. Está bien señalarlo, claro que sí, claro que sí. En términos más generales, uno de los problemas es que se ha trabajado en el desarrollo de este nuevo sistema de escrutinio en general con un grado de profesionalidad bastante bajo. Y eso le agrega ruido a la cuestión. Entiendo. ¿No? En principio, el artículo 108 del Código Electoral manda poner a disposición de la justicia y de todas las fuerzas políticas el software del sistema de escrutinio provisorio 30 días antes de la elección, para que cada fuerza tenga la capacidad de inspeccionarlo y también la justicia electoral. Lo cierto es que no se ha hecho y el software, según tenemos entendido, todavía se sigue probando. Enrique, te agradezco mucho la diferencia. No sé si querés cerrar, tenés 30 segundos con alguna reflexión la nota. Básicamente centrarlo en esto. Las cuestiones del sistema político electoral deberían tomarse con muchísimo cuidado, porque lo que garantiza que nuestro sistema funciona bien es la confianza pública en las elecciones. Estoy de acuerdo. Enrique, te mando un abrazo y muchísimas gracias por la diferencia de atendernos y la paciencia que tuviste para explicarnos las cosas. Gracias. Igualmente, con esto, un abrazo para vos. En Enrique Chaparro, experto en seguridad informática de la Fundación Vía Libre, planteando qué es lo que pasa con el conteo de las elecciones del próximo domingo. Esto tiene que ver con varias cosas, entre ellos con una nota que acaba de salir en El Cohete a la Luna, que es el blog de Horacio Berbisky, un periodista claramente identificado, indiscutiblemente identificado con el kirchnerismo, donde dice a primera hora de hoy, y lo que importa acá, más allá de la fuente, es la noticia, martes 6, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, presentará un recurso de amparo ante la justicia electoral reclamando que se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización de los resultados provisorios a cargo de la empresa anglo-venezolana Smartmatic en las PASO el domingo 11 y la designación de interventores judiciales para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio al día de la elección y para la realización de auditorías posteriores por las que se podría contar con la colaboración técnica del Consejo Interuniversitario Nacional. Las medidas cautelares serán solicitadas a la jueza María Servini de Cubría en un escrito firmado por los apoderados del Frente de Todos, o todos, todis, Jorge Landó, Patricia Alejandra García Blanco, Eduardo López Wessenhoff, Graciana Peñafort y Jerónimo Ustarroz. Vamos a ver si hablamos con alguno de ellos, a ver qué fundamentación nos dan. Simplemente decir lo siguiente: denunciar fraude en una elección es un tema muy delicado porque estás impugnando la democracia en sí. Con lo cual, para denunciarlo tenés que tener datos muy categóricos y está muy bien prevenir. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, digo, porque puede ser interpretado de dos maneras. Una cosa como una prevención de que el fraude se realice y otra cosa como una intento de embarrar la cancha para no reconocer una posible derrota. Yo a priori lo que me pregunto es cuáles son las fundamentaciones. Y lo que estamos hablando, ayer lo explicaba y después le voy a explicar de nuevo ahora en el resumen, estamos hablando de una discusión sobre cómo se cuentan los votos en el escrutinio provisorio. Nadie, ninguna de las personas con las que yo he hablado, ni ninguna de las personas que impulsan esta denuncia, etcétera, están hablando de algún problema de escrutinio definitivo. Con lo cual, lo peor que puede pasar, si es vulnerable o si es fraudulento el mecanismo de conteo del escrutinio provisorio, es que sea desmentido por el escrutinio definitivo, que nadie está cuestionando, y que en 15 días se realiza. Con lo cual, yo digo, me parece que se le está dando a esto un tono muy alto para algo que merece ser señalado, prevenido, pero me parece que sus efectos, por lo menos hasta donde yo entiendo, y como ustedes saben, estoy dispuesto a cambiar de opinión y vamos a hablar con mucha gente sobre esto, me parece que está un poquito exagerado, me parece. Ojalá que sea como yo digo y no como otros alertan.